Bueno, empezaremos a explicar el código que se utilizó para elaborar el proyecto del reloj de microcontroladores. Como podemos ver acá, definimos las variables que se utilizaron. Luego, en la estructura del código colocamos las macros. Se utilizaron 11 macros. La macros mostrar nos servía para mover la variable que necesitáramos mostrar en ese momento en los displays. O sea, movíamos la variable al registro donde siempre iba a estar mostrando el display. Eso nos permitía ahorrar muchas líneas de código. Luego está incrementa A, que incrementa las horas. Incrementa las horas en el modo editar alarma. Se utilizó esta macros que es igual a esta, la incrementa A, solo que esta se utilizó para el modo editar reloj normal. Lo que se hace es incrementar la variable 1, que sería la variable horas unidades. Luego se revisa que esta llegue a 10, se limpia y se incrementa la variable 2, que sería decenas horas. Como podemos ver acá, se llama una función que se llama call horas cambio edit. ¿Qué es lo que tiene esta función? Esta función tiene otra macros. La macros que se mostrará a continuación es esta macro sumador. Lo que hace esta macros es que colocamos que une dos variables en una sola, en la variable 3. Lo que hace básicamente es ir midiendo las unidades hasta encontrar las decenas y unirlas en una sola variable. Así teníamos el cambio constante si estaban cambiando las variables y poder tener una variable total para comparar los datos, ¿no? Luego de esto tenemos el decremento. El decremento básicamente es decrementar la variable 1, al igual que el incremento, hasta llegarla a 0, y cuando esta llegue a 0 es porque tiene que incrementar la variable decenas. Y luego cuando estas dos lleguen a 0, moveremos una literal a la variable 2 y otra literal a la variable 1, que simplemente nos da, o sea, si llegamos al 0, 0, nos da 23 horas, porque ya eso significa que ya pasamos del 0, 0, ¿no? Luego tenemos el incremento días, el incremento minutos, que esto básicamente es incrementar la variable minutos unidades, y la variable, con esta incrementamos la variable minutos decenas. Y esto no tiene mucha ciencia, es lo mismo verificar que esta llegue a 6, esta llegue a 10, y se limpian las dos variables. Luego tenemos la variable decrementar, que es básicamente decrementar igual y revisar que el bit más significativo no esté encendido, que esté encendido, para luego mover una literal a la variable 2, que esto, y lo mismo se hace con las dos variables, se revisa que el más significativo esté encendido y se mueve las literales a las dos variables para que cuando este llegue a 0, 0, o sea, nos dé el 59. Luego tenemos el incremento de días. El programa solo puede incrementar hasta 30 días, y básicamente esto se basa en que en la misma ciencia de los minutos, que verificamos que llega a 10, esto si llega a 10 incrementamos la variable 2. Luego tenemos el decremento, que es lo mismo que los otros, y solo que ahora en vez de un 59 vamos a tener un 29, porque se trata de días. El incrementar meses es lo mismo que el incrementar horas, y el incrementar meses es la misma ciencia también. Luego tenemos las interrupciones. El timer 0 fue utilizado para incrementar la variable vtrans. Esta variable lo que hace es que llega a 4, cuenta hasta 4, y se realiza una resta a esta literal. Se verifica que no haya que esté apagado, que cuando esté apagado la bandera Z es porque tenemos que, o sea, si está encendida tenemos que limpiar el vtrans. ¿Y para qué nos sirve esta variable? Esta variable nos sirve para, ahorita diseño, para esta rutina. Esta rutina, transistores, es la rutina en la que verificamos, el timer 0 está incrementando cada 2 milisegundos, y lo que hace es que enciende
Esto es para el multiplexeo. Enciende uno de los pines del puerto, en el caso del puerto C, y apaga los otros 3 pines en el puerto E, y verifica si está en 0, pues lo hace eso, está en 1, ahora apaga el que estaba encendido, enciende el siguiente y apaga los otros 2, y así sucesivamente. Regresamos a las interrupciones y, como podemos ver en el timer 1, tenemos el incremento de los segundos. Aquí se incrementa cada segundo una variable, y también lo que se hizo en esta interrupción fue verificar el puerto C, el pin 2 del puerto C. ¿Qué significa esto? Que eso significa que la alarma estaba encendida. Entonces, al momento de estar encendida, esta incrementa esta variable, y esto nos permitía verificar que cuando la alarma pasara 10 minutos, la alarma automáticamente se apagara sin necesidad de presionar un botón. Luego tenemos el timer 2, que se incrementaba cada 500 milisegundos, sucedía la interrupción, perdón. Y esto es lo que aquí colocamos nuestros antirrebotes. Aquí colocamos varios antirrebotes, y también verificamos este bit de esta variable, que esto nos permitía hacer el apagar y encender los dos LEDs que están en medio de los dos displays. Acá está nuestra tabla, que la colocamos hasta arriba porque nos dio problemas por el registro de PCL, que luego 250 líneas ya no lee bien porque se pasa al PCL high. Entonces teníamos que hacer un poco de código más en ese sentido, pero mejor la pasamos para arriba. Luego acá están nuestras configuraciones iniciales. Se utilizó un prescaler de 2, utilizamos 1 MHz de frecuencia, y aquí limpiamos puertos, encendimos los bits necesarios para activar las interrupciones, limpiamos variables. Esto nos sirve para empezar los meses y los días en 1, y así. Ahora tenemos nuestro loop principal. En el loop principal básicamente es estar testeando el bit 3 de la variable modos. Con un botón hacemos que este bit cambie de estado. Eso significa que cuando cambiara de estado, iba a llamar por ejemplo, si estaba encendido, pues iba a llamar a mostrar fecha, y si estaba apagado, pues iba a mostrar hora. Estas dos funciones lo que hacen, acá lo vamos a ver, es llamar a nuestra macros mostrar y mostrar las variables que se les solicitaran, ¿no? Acá tenemos la rutina esa que hace que verifica si el puerto B en el pin 0 estaba encendido o apagado. Si se le presionaba, pues lo que hacía era cambiar el estado del bit, simplemente no lleva mucha ciencia. Luego tenemos nuestro loop de cambios. ¿Qué hacía nuestro loop de cambios? Estaba verificando constantemente que uno de los botones no estuviera presionado, y si uno de los botones estaba presionado, automáticamente iba a la función que estuviera asignada al botón, ¿no? En nuestro caso, o sea, ninguno estaba apagado, por decirlo así. Siempre iba a estar llamando a nuestra función normal, que nuestra función normal lo que hace es llamar a call 2 puntos, que es la función que me está encendiendo, apagando los LEDs. Verifica que la variable segundos empiece a contar, y esto hace que nos llame a call incrementar, que es la que estaba incrementando todas nuestras variables, que son meses, días, fechas, o sea, la fecha, la hora, en el modo normal del reloj, sin que tengamos que modificar nada. También llama a call transistores, que esta función es la que hace el multiplexeo, y llama a verificar alarma, que está verificando constantemente si se le asignó valores a la alarma, esta suene o no. Bueno, procederemos a explicar. En este caso vamos a explicar solo una de las funciones, que sería editar hora, porque editar fecha y editar alarma, que sería esta, básicamente es lo mismo, es la misma ciencia detrás. Y de paso pasaremos explicando cómo apagar alarma, que es el botón. Si ese botón está encendido, apaga nuestra alarma si está sonando. Acá está la de 2 puntos, que es la que nos está encendiendo y apagando los LEDs. Aquí está la de verificar alarma, la que les hablaba, que venimos y estamos moviendo
estamos moviendo la variable de minutos, que es la que se está actualizando constantemente con el reloj normal, y le estamos restando la variable a la que se le asignó en modo alarma, y esto va a ir testeando, ¿no? Hasta cuando los 4 valores sean iguales, va a encender en el puerto C, va a setear el puerto C,2, y eso hará que encienda nuestra alarma. Bueno, voy a enseñar cómo funciona la alarma. Básicamente así funcionan nuestras 3 funciones principales. Testeamos que el puerto B siga sin ser presionado y testeamos uno de los antirrebotes para no tener problemas. Luego llamamos a la macros mostrar, que ahora mostraremos las variables de nuestra edición de la alarma. Siempre llamamos a la función normal para que siga siendo multiplexado, etc. Acá tenemos inc horas, que es la función incrementar horas. Va a verificar si el puerto B, si el botón del puerto B está presionado, pues va a proceder a revisar su antirrebote, va a limpiar el antirrebote como tal y va a llamar a incrementar horas. ¿Qué hace incrementar horas? Incrementar horas básicamente llama a nuestra macros que se fue a enseñar al principio, y cada vez que presionemos vamos incrementando esa variable, ¿no? Si ese botón no estaba encendido, vamos a ver lo que pasa. Si ese botón no está encendido, pues viene a inc minutos. Va a verificar si ese botón, el otro botón de inc minutos no está encendido. Y lo mismo, ¿no? Si estuviera encendido, llama a la variable, a la función incrementar minutos a, y esta llama a la macros, que es la que nos incrementa la variable minutos. Esto es básicamente al llamar la función editar, esto es lo que hacen las 3 funciones. Están verificando constantemente si uno de los botones no está encendido o no está presionado, y cuando cuando se presiona el puerto B, que eso significa ya regresar, o sea, ya editamos la alarma y todo, va a mostrar ahora las variables que se fueron editadas, y llamamos a la función normal. Seguimos revisando que el puerto B esté seteado, y limpiamos el puerto C,4. Luego vamos a esta función que es apagar alarma, volvemos a llamar a la función normal, seguimos seteando y regresamos. Y eso básicamente hacen las 3 funciones principales. Y esto sería el código en sí. Creo que no me falta nada más. Voy a revisar. Creo que no. Está todo ahí.